gracias al Señor en esta mañana por su presencia, por poder estar una vez más juntos, ¿sí? ¿Cuántos se gozan y se alegran de poder estar en la casa del Señor? Amén. No hay nada más reconfortable, no hay nada más real que cuando en medio de la adoración su presencia se establece sobre nuestras vidas. Yo no sé si te pasa a vos, pero sí puedo testificarte que a mí sí, que muchas veces en medio de la adoración el Señor empieza a establecer lo que nosotros declaramos y profetizamos. Él nos despierta, Él nos aviva, Él nos renueva, Él nos transforma, Él activa su vida en nosotros. Y qué lindo es cuando podemos perder de vista todo lo natural para solamente enfocarnos en Él, para solamente dejar que Él sea todo, que no haya otra cosa fuera de Él, que no haya otra cosa que nos distraiga de Él. Nada, nada humano, nada natural, sino que solamente podamos caer rendidos ante su majestad, ante su pureza, ante su santidad. No hay nada que pueda ser más contundente que la autoridad del Padre, ¿sí? Por eso, en esta mañana, quiero hablarte de algo que, como todas las cosas que el Señor nos habla continuamente y cotidianamente, sigue siendo para equiparnos. Todo lo que Dios habla, lo habla para que esa activación de lo que Él está manifestando nos permita posicionarnos antes. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás el Señor nos hablaba acerca de que una cosa es reaccionar y otra cosa es adelantarse? Cuando nosotros reaccionamos es porque primeramente nos atacaron, ¿sí? Cuando nosotros reaccionamos es evidencia de que llegamos tarde. Mientras que cuando nosotros nos adelantamos, justamente la palabra indica que estamos llegando primero. Y todo lo que Dios habla no tiene que ver con una realidad natural, sino que tiene que ver con un posicionamiento que desde lo espiritual se manifiesta en lo natural, para que nosotros nos podamos adelantar a lo que el Padre nos viene hablando, para que nosotros nos podamos adelantar a lo que Dios está viendo que puede suceder, en vez de reaccionar cuando ya es tarde, cuando ya no hay tiempo, cuando de repente ya pasó lo que podría haber sido inevitable. Entonces hay algo que es importante, que a nosotros nos sea manifiesta su autoridad, ¿sí? Como todo lo que a veces le sucede al hombre, ¿no? A ninguno de nosotros nos agrada mucho, nos gusta muchas veces la palabra autoridad, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de autoridad, necesariamente hablamos de que en realidad lo que se nos está enseñando o lo que se nos está diciendo es que no podemos hacer lo que queremos, ¿sí? En el sentido de personas entendidas, más vale que cada uno toma su decisión y pueda hacer lo que quiera, pero no deberíamos, en el temor y en la voz del Señor, hacer lo que nos parece. Por eso que muchas veces el término autoridad es un término incómodo, porque no nos gusta rendir cuenta, porque nos queda más cómodo hacer la nuestra, nos queda más cómodo manejarnos por lo que nos parece, nos queda más cómodo justificarnos. Y muchas veces eso habla de una sola realidad, que en vez de poder ver la obra de Cristo en el cuerpo, la estoy viendo conmigo. Solamente estoy viendo lo mío, ¿sí? Y la esencia de lo que hago ni siquiera tiene que ver con el fin, es decir, yo veo lo mío, busco lo mío, pero no para favorecerlos y para bendecirlos a ustedes como cuerpo, sino por mí, por mi beneficio, por el beneficio de mi casa y por mi progreso. Mientras que el Señor todo lo que estableció, lo estableció a través de un cuerpo, es decir, aunque sea una frase muy linda, es a veces una utopía de lo que realmente vivimos, que es que tendría que ser de sumo gozo que a ustedes les vaya mejor que a mí, para mí. Tendría que ser motivo de alegría que ustedes estén mejor. Pero muchas veces miro lo mío y no puedo ver lo del otro. Muchas veces estoy tan sumergido en mis problemas, en mis miserias, en mis realidades, que pierdo de vista al Señor y pierdo de vista al cuerpo. Entonces pasa esto, no podemos manifestar nada porque no tenemos autoridad, ¿sí? Entonces
En esta mañana el Señor nos va a hablar, ¿sí? Y de hecho necesitamos que Él nos hable. Necesitamos que su presencia pueda traer claridad. Todo lo que el Padre activa y todo lo que el Padre viene a traer es justamente para manifestar lo que Él quiere hacer. Y en esta mañana Dios nos va a seguir hablando, amén. ¿Cuántos tienen sed de recibirlo de Dios? ¿Sí? Amén. Entonces, hay algo que te decía recién que es muy importante y creo que muchas veces lo puedo analizar personalmente. Ha sido un limitante para Dios, que es justamente ante cualquier situación manifestar lo que realmente nosotros sentimos o dónde estamos parados, ¿sí? A ver, yo te puedo decir o te puedo declarar que yo tengo toda la fe, que voy para adelante, que le creo al Señor, pero la realidad es que si vos ves que en las circunstancias desfavorables mi carácter o mi ánimo cambia, es porque realmente no estoy parado donde digo estar parado, ¿sí? Y eso es una realidad que nos golpea a todos. Hablábamos el otro día, el domingo pasado, acerca de que muchas veces hasta hay gente que en la cara se le nota todo, ¿sí? Gente que de repente tiene un humor todo el tiempo y cuando está, te das cuenta que está apagado. Es como si yo apago el micrófono ahora. Y si bien las circunstancias a veces son evitables, muchas veces son necesarias. Y aún las circunstancias son una prueba de parte del cielo para ver cómo nosotros nos manejamos, ¿sí? Para ver dónde está nuestra esencia. Siempre hemos hablado de que es fácil, o al menos es normal, que mientras va todo bien, uno adore, uno se congregue, uno ofrende, uno diezme, uno le agradezca a Dios, uno tenga ganas de venir a las reuniones. Y también es muy obvio que cuando las cosas no están tan bien, ya no quiero, ya estoy cansado, no me gusta, no quiero que me digan nada, no quiero tampoco darles explicaciones a nadie. Ahora, eso sería importante si fuera un reino personal. Si vos te manejaras dentro de un reino propio, está bien, vos podés hacer lo que querés. Pero cuando nosotros funcionamos como cuerpo, no se trata solamente de vos. Porque lo que vos puedas hacer o yo pueda hacer nos beneficia o nos hunde, nos bendice o nos maldice, nos une o nos divide, nos edifica o nos derrumba, ¿sí? Entonces, hay cosas que a veces pasa lo siguiente. Te he dicho varias veces esto. La autoridad no pasa porque yo en esta mañana pueda tener el micrófono y hablarte. La autoridad pasa por cuanto de lo que yo digo, el mundo espiritual y las tinieblas reconocen la autoridad que hay en mí. Delante de ustedes, obviamente, hasta soy el pastor, hay un respeto y está todo más que bien. Y gracias por eso. Pero la autoridad no es en el ámbito natural. O sea, la autoridad se manifiesta en el ámbito espiritual y después, por consecuencia, se desarrolla en el ámbito natural. Pero muchas veces no portamos autoridad porque en realidad el reino de las tinieblas no nos conoce. Porque muchas veces en lugares o ámbitos controlados, sí, tenemos una cierta conducta, pero en lo natural muchas veces o en la vida cotidiana no es la misma conducta la que muchas veces manifestamos. Y eso no tiene que ver porque pasan dos cosas. Mira, hay algo que nos sirve de argumento, que son los extremos, que está el que es extremista y se va, que bueno, no, yo tengo que ser un ángel, y está el otro que minimiza todo y se condena. No, acá el tema está en decir, bueno, yo me tengo que hacer cargo de lo que me toca y si yo estoy en proceso, tengo que estar atento al proceso que estoy viviendo, ¿sí? Si vos luchás con tu carácter, si vos luchás con el enojo, bueno, tenés que estar atento. ¿Y sabés dónde vas a vencer? En ámbitos de adoración. Cuando vos soltás queja, cuando vos soltás murmuración, los cielos se cierran. Mientras que cuando vos adorás, los cielos se manifiestan. Entonces, ¿tenés que pagar algo, no tenés plata? Adorá. ¿Tenés que ponerte de acuerdo en tu casa con tu señora y están distanciados? Adorá. ¿Tenés que hacer algo que el pastor te dijo y no querés? Adorá. Adorá. Porque cuando vos adorás, el cielo se manifiesta. Mientras que cuando vos te quejás y cuando vos murmurás, seguís estando en el mismo lugar y no hay crecimiento, y no hay gobierno y no hay desarrollo. Por eso que a veces la autoridad, su autoridad, se tiene que reconocer en el cielo como también en la tierra y en el ámbito espiritual. ¿Sí? Qué importante es erradicar la queja ni manifestar comentario alguno a veces de ciertas situaciones. No sé si les ha pasado, yo les hablo de mí.
Muchas veces he encontrado gente que ha estado realmente complicada, pero complicada de verdad. No las complicaciones que tenemos nosotros. No nuestro... Son cositas chicas, gente que ha estado complicada de verdad. Y al estar con ellos, no emitieron un solo comentario de queja. Aún teniendo la argumentación de lo que estaban viviendo, nunca se pararon ahí. Mientras que a veces nosotros por cualquier cosita quejamos, murmuramos, porque nos cuesta dejar de mirar nuestro metro cuadrado y poder ver al Señor y poder ver al cuerpo. Entonces, claro, yo no voy a estar mirando tu desarrollo porque estoy preocupado en el mío. Yo quiero crecer. Yo quiero trascender. Yo quiero hacer lo que a mí me gusta. Y muchas veces en ese proceso pierdo la mirada de las oportunidades que Dios me da para servir. Siempre, siempre, mira, algo que el cielo te dice en esta mañana, que siempre, siempre la prueba es para vos. Y para la disposición de tu servicio. Te decía el otro día, si me hubiera tocado estar en la época de Jesús en la cruz, yo me hubiera bajado. No tengo dudas que me hubiera bajado. Mi carácter me hubiera hecho bajar, porque a veces no puedo tolerar ciertas cosas cotidianas que son de convivencia. Imagínate, anoche justo salimos de un tiempo de oración, salimos y nos olvidamos algo y tuvimos que pegar una vuelta de manzana. Y cuando llego a la esquina acá, sí, acá, justo venía cruzando por la esquina personas y yo venía despacito y freno para darle paso porque venía un chico con un bebé y una señora. La señora me insultó en todos los idiomas posibles. Me pasó por delante insultándome así en la cara. Y el pibe con el bebé me desafiaba. Y yo estaba en ese momento así, que tenía los ojos de Yasmín acá, que tenía el Espíritu Santo, guarda, y que tenía mi voz que decía, decirle algo. Y agarré fuerte el volante. Es ahí donde se manifiesta las cosas, no es acá. Acá no voy a hacer nada, o sea, acá... Pero ahí se manifiesta. ¿Y sabes qué termina pasando? Que no se trata de justo o injusto, no se trata de motivo, se trata de morir. Tuve que agachar mi cabeza, tuve que morir y tuve que dejar que me insulten, que me desafíen y seguir en paz. Y después pegué la vuelta y estacioné porque nos había faltado algo. Y el Espíritu me dice, bien, porque imagínate, vos parás acá, está tu auto acá, y si ese auto viene atrás tuyo y te ve que vos estás acá, ¿qué van a decir si vos hubieras reaccionado mal? Imagínate, el pastor. Pero es ahí, ese es el campo, no es acá. Por eso uno tiene que estar atento, porque yo no te puedo justificar. Y me insultó, a mí nadie me insulta. Pregúntale a Jesús. Pregúntale a Jesús. ¿Qué hizo? Y nosotros no toleramos nada. Por eso necesitamos que haya el rompimiento que hay que hacer, porque yo sé que todos reconocemos, pero muchas veces la dinámica de reconocer no nos lleva a un quebrantamiento delante de Dios, nos lleva a una justificación unos con otros. Entonces yo reconozco que tengo mal carácter, yo reconozco que a mí no me gusta muchas veces hablar. ¿Sabes qué? Nada es válido, porque ya no se trata de vos, se trata de Cristo y el cuerpo. Entonces, si no te gusta hablar, tenés que hablar igual. Si no te gusta obedecer, tenés que obedecer igual. Y en vez de justificarnos, es mejor ir delante de Dios y reconocer, Señor, mira, gracias. Porque no es que en el momento salió una adoración y la bendije, tuve una lucha. Entonces ahí también veo que necesito más de Él. Porque sigue habiendo cosas de mí. Y yo no quiero que esas cosas opaquen, traben lo que Dios quiere hacer y mucho menos perjudica al cuerpo. Imagínate, el pastor, te quedamos todos pegados. Pastor boxeando en la esquina. Perdemos todo, se nos va la autoridad al tacho. Pero ahí está la lucha, ahí está el entendimiento. Entonces, mirá, hace un tiempo el Señor me decía algo que me dolía en el buen sentido. Él me decía, mira, cuando vas a hacer algo, cuando vas a dar, siempre es preferible dar de más o hacerlo de más que hacerlo de menos o dar de menos. Porque muchas veces estamos mirando lo nuestro, estamos mirando lo mío. Entonces yo estoy dando, pero estoy viendo, yo no quiero perder. ¿Y sabes cuántas veces el Señor me ha dicho, mira, si querés ganar tenés que primero perder? Pero no nos gusta, porque tenemos muchas veces miradas
o enfoques que son naturales y que son propios. Porque no vemos al cuerpo. Entonces estamos mirando, en vez de mirar y tratar de ver a Cristo en el otro, estoy viendo que, más allá de que son todos hermanitos, ninguno de ustedes me saque provecho. Entonces lo que hablábamos el otro día, a la hora de servir, yo no estoy viendo las cosas como una oportunidad. Las estoy viendo como que no, a ver. Aquel puso 10, yo puse 20, ¿qué vivo? ¿Pero por qué pusiste 20? ¿Por qué hiciste una milla más? ¿Cuál es la esencia? ¿En dónde sembraste? ¿A quién se lo estás haciendo? Porque de la misma manera van a hacer con vos. Pero no vemos muchas veces lo nuestro. Entonces cuando vos ves lo tuyo estás limitado porque dejás de ver lo que Dios ve. Mientras que cuando vos ves a Dios siempre son todas oportunidades. Y siempre la prueba es para uno. Cuando vos crees que esto es injusto, Dios te dice para vos la prueba, a ver. Y es injusto que le frenás, le dejás pasar y te insultan de arriba abajo y te desafían. Es totalmente injusto porque yo no es que frené, le hice con la manito, todo bonito. Y tuve que... Pero es el Señor. Es el Señor. Es el Señor, no hay otra. Y gracias al Señor que me cuida. ¿Sí? Pero cuando yo puedo verlo a Él y cuando empiezo a ver lo que Él ve, las cosas cambian. Mira, hay algo que Dios va a romper hoy, ¿sí? Entiendo y sé que Dios nos va a hablar duro, pero no duro porque nos va a hablar claro y va a hablar verdad y nos va a posicionar. Quizás haya cosas que no nos gusten, pero que son necesarias. Acordate que toda incomodidad siempre produce crecimiento y aún para mí como autoridad es incómodo hablar de autoridad, pero entiendo que no se trata de que sea cómodo o incómodo, se trata de lo que Dios quiere hacer y decirnos. ¿Amén? Entonces por eso te pido que no pierdas el enfoque, que no pierdas la atención y que estemos metiditos y atentos. Vas a tener como siempre todo ahí, vas a poder ir leyendo, mirando. La iglesia de Jesucristo no puede vivir en el oleaje de los sistemas de gobierno de este mundo. ¿Sí? Uno de los problemas más grandes que tenemos es que creemos o pensamos que no vivimos bajo el oleaje, pero en realidad estamos sumergidos en lo mismo. ¿Sí? Las mismas cosas que le afectan a personas que no tienen a Dios, nos afectan a nosotros. Nos quejamos y hablamos de lo mismo. Entonces, a veces uno no se da cuenta, pero uno dice, che, a lo largo de la historia la iglesia de Jesucristo ha recibido persecuciones, ha pasado hambre, ha pasado desnudez, ha sido establecida como ovejas en medio de lobos. Esa ha sido la iglesia del Señor. Y si uno se pone a mirar, hoy en día, por gracia de Dios, es la única luz que permanece en todo el mundo como una opción de esperanza para el mismo. Porque a pesar de todas las cosas que han pasado, la iglesia de Cristo sigue permaneciendo. A pesar de todas las cosas que suceden. Entonces, mira, hay algo que es claro, pero yo no quiero que esto vos lo tomes o lo analices en tu mente. Si vos lo analizás en tu mente, cuando salgas de acá vas a pegar la vuelta, se te va a parar el flaco y lo vas a pelear. Y no es la idea. La idea es que vos cuando salgas de acá lo tomes en tu espíritu. ¿Sabés qué dice el cielo? ¿Por qué te decía esto del oleaje del mundo? Porque no importa lo que pasa en el mundo, a vos no te sostiene el hombre. Te repito, no importa lo que pase en el mundo, a vos no te sostiene el hombre. ¿Sí? No te sostiene el hombre, no importa que el dólar se vaya, no importa que hagan lo que hagan. ¿Se entiende? No importa. ¿Por qué? Porque tu sustento no está garantizado por lo que vos puedas generar o por la capacidad que vos tengas de hacer tal o cual negocio. Por eso muchas veces nos pasa lo que nos pasa, porque somos nosotros y no es Cristo, porque miramos con una mirada natural. Entonces, no importa lo que suceda. ¿Sabes cuál es el tema? Dios cada mañana abre su boca. Y gracias a que Él abre su boca, nosotros estamos acá. Porque si Él no abriera su boca estaríamos muertos. Porque el verdadero sustento, nuestra verdadera seguridad, sigue siendo Él. Y aún te lo puedo decir de otro lado, no importa lo que suceda, aún somos muchos para ayudarnos. Pero cuando no vemos lo que tenemos que ver, el oleaje de este mundo, los sistemas de gobierno, y nos afectan. Y pastor, hace 3 meses que no puedo diezmar, y está complicado, se me fue el dólar.
me subieron las cosas. O sea, ¿te manejas por los principios de este gobierno? Claro, el problema no es el dólar, el problema es que si vos no le das a Dios lo que le tenés que dar, estás en maldición. Y el problema no es el dólar va a bajar y vos vas a seguir sumergido en el mismo lugar. Porque hay una cuestión que se manifiesta como autoridad, obediencia o desobediencia y falta de autoridad. Entonces, ¿vos te crees que el Señor no sabe que las cosas aumentan y están más caras? Ahora la pregunta es, en medio de todo esto, ¿nos quejamos y murmuramos o adoramos? Señor, el dólar aumentó. Te voy a adorar porque vos seguís siendo mi proveedor, porque vos sos fiel. O me voy a quejar, che, cada vez la plata alcanza menos, que no puede ser, que fíjate. Es interesante ver que Dios cada día menciona nuestro nombre, menciona tu nombre, porque hay un propósito. Porque Dios tiene un propósito, porque Dios te preparó, te eligió, te predestinó con un propósito que no tiene que ver muchas veces con todo lo que sucede o es establecido en el reino natural. Por eso, por decirlo de alguna manera, mientras ese propósito no esté manifiesto, nosotros somos inmortales. Porque tenemos un propósito y Dios lo ve de esa manera. Tenemos un llamado, tenemos un comisionamiento del Rey. Pero muchas veces no lo podemos ver, no nos cae, lo sabemos acá. Yo les digo a ustedes, sí, amén, amén, tengo un comisionamiento, tengo un llamado, Dios quiere hacer grandes cosas, amén. Pero tu vida se rige por esto, por los sistemas de gobierno de este mundo. No sos libre. Cualquier cosa que suceda te afecta, te desenfoca. ¿Y sabes qué? Hace un tiempo atrás el Señor me decía esto también que es muy importante. Si uno no está a la altura de lo que va a enfrentar, es mejor que no lo enfrentemos. ¿Sí? Porque si uno no vive una vida en justicia, no es un juego la guerra. Porque lo primero que va a reconocer tu autoridad es el nivel de justicia con que vos vivís. Si no, el enemigo, imagínate, este es un cascarrabia, metele ahí mueve los muñequitos, a ver una mujer embarazada, mueve un tipo que lo provoque, mira cómo salta la ficha. Ahora, si yo no tengo entendimiento espiritual y estoy distraído, lo más probable es que haga lo que haga y después me justifique. Mientras que uno tiene que ver lo espiritual. Y uno tiene que estar atento porque siempre las cosas van a suceder. Y como te decía hace un tiempo atrás, seguimos en guerra. Mientras nosotros que estamos acá tenemos el grupo de intercesión que está en Córdoba. Y están recibiendo un alineamiento para algo que el Señor nos va a mandar a hacer. Pero aún ellos se tienen que cuidar y tienen que estar alineados porque no es juego. Y la autoridad no es simplemente la sabiduría o la capacidad del hombre, es el nivel de justicia que vos vivís. Y si no estás en nivel de justicia, mejor quédate afuera. No participes. ¿Por qué? Porque no es un juego. A veces uno no se da cuenta, pero uno lucha. Vos crees que a mí me queda cómodo, me gusta simplemente, ¿me entendés?, chicanearlo al enemigo. No. Pero cuando me meto y sé que me respalda el Señor conforme a lo que vivo y a cómo establezco mi vida, no a lo que sé o no porque soy pastor. Eso no tiene nada que ver. Eso no te salva. Porque soy un pastor que no vive bajo el gobierno de Dios. No le voy a decir, enemigo, mira, ¿sabes qué me va a decir? ¿Sabes qué? Vos sos corrupto. Vos no vivís a Cristo, vos mentís, vos te enojás, vos sos egoísta, vos sos orgulloso. ¿Sabes qué? No te conozco. Entonces, lo que vos me digas, me entra por acá y me sale por acá. Ahora, cuando Dios puede encontrar gente que se rinde, que se entrega, que está atenta, podemos ver, como en lo natural, podemos ver a un cuerpo en medio de lo que Dios quiere, podemos ver a una ciudad en medio de una congregación. Podemos ver, como hablábamos el otro día, que hay puertas en la ciudad. Podemos ver que hay cosas que en el ámbito espiritual operan en contra de un montón de cosas. Y yo la guerra no la puedo hacer si no estoy solamente establecido en Cristo. Si el reino no me reconoce, si su autoridad no está en mí, es imposible avanzar. Por más que yo me mentalice, por más que yo le meta ganas, por más que emocionalmente yo crea, ¿sabes qué? En la primera de cambio se altera tu ánimo, tus palabras te condenan. ¿Sí? Ahora, cuando vos estás posicionado en Cristo,
Hace un tiempo atrás te decía, se rompió la camioneta. ¿Estaba estipulado ese gasto del arreglo de la camioneta? No. Y venía de un viaje. Fin de mes y venía de un viaje. Imagínate, tenía menos depósito menos ahorro que... Ahora, ¿de quién dependen las cosas? ¿De mí o del Señor? Ahora, imagínate si yo vengo y hago pucherito y te digo, bueno, Pablo, predica el domingo porque estoy bajoneado, se me rompió la camioneta. Encima el dólar aumentó, los repuestos están más caros, la mano de obra me la van acá. Ayúdame porque... Entonces, ¿dónde estoy parado yo? ¿Sí? ¿Dónde está mi seguridad? ¿Pero qué vas a hacer? Adorar. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quejar? ¿Te vas a poner trompudo o trompuda? ¿Te la vas a agarrar con tu señora? ¿Te la vas a agarrar con tu esposo? ¿Te la vas a agarrar con los hermanos? ¿O te vas a meter en el secreto de tu Padre? Y le vas a adorar y lo vas a reconocer y vas a quebrantar tus temores, vas a quebrantar tu egoísmo, tu independencia, tu manera de ver y de hacer las cosas. ¿Sabes qué? Cuando uno entiende que tiene un propósito y un comisionamiento, hay una sola cosa que necesitamos y es tener la sabiduría de Dios para la administración de todo lo que Él ha puesto en este tiempo delante de nosotros. ¿Sabes por qué sabiduría? Porque estoy convencido que vos y yo necesitamos continuamente la dirección del Padre en todas las decisiones que tomamos. ¿Sí? Y te vuelvo a repetir, esto no es mental. Sí, pastor, yo entiendo, pero salís de acá y lo primero que hacés y decidís conforme a lo que vos crees y te parece, y no le consultás a Dios. No le consultamos a Dios. Y a veces, pero qué extremista. Yo no creo que hoy, no sé, los hijos de Martín se agarran acá y cuando salga Martín no estén. No, nos pintó ir para el parque y nos fuimos. No, tienen un padre y si no se manejan en orden, no funcionan. Entonces son obedientes y no se manejan sin poder. ¿Y a nosotros qué nos hace creer que eso es ser extremista? Es reconocer nuestra dependencia de Él. Es darnos cuenta que cuando yo no lo tengo a Él presente en todo, hay cosas que las determino yo y que después eso me lleva a manifestar los frutos que se manifiestan. Mirá qué interesante esto. Hay una única ley que se llama la ley del espíritu de vida y hace que la iglesia sea implacable a través de los hijos que consultan al rey antes de tomar cualquier decisión. Hijos que permanecen sujetos al rey antes de tomar decisiones. Si vos, antes de tomar cualquier decisión, no consultás al rey, no estás dependiendo de él. Y ese es el problema. ¿Qué hago? ¿Qué te dijo Dios? No sé, no hagas nada. Pero a mí me parece que si hago esto, ¿a quién le parece? A mí. ¿Y Dios qué dijo? No sé. Entonces, o muchas veces nos pasa esto. Qué bueno es poder tener un cuerpo donde podemos tener hermanos que nos bendicen y nos pueden hablar de parte de Dios. Pero muchas veces eso también nos hace que estemos más pendientes de lo que nos puedan decir la gente o que nos dé una fórmula o que nos dé una salida que de buscar la dirección de Dios. Y a veces hay cosas que Dios te las va a decir a vos en los secretos y que si vos no lo buscás y si no vas delante de Él, se te va a seguir nublando el panorama. ¿Y vos qué decís? ¿Vos qué decís? Aquel me dijo una cosa, aquel me dijo otra. Está todo bien, opiniones. Y seguro que con la mejor intención. La pregunta es, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué te manda a hacer el Señor? Porque acá tenemos otro problema. Acá también necesitamos la humildad para que cuando el Señor me dice no, yo diga está bien, no. Y no agarrar y decir no, lo que pasa es que en realidad el Señor, y acomodarla para terminar haciendo lo que yo quiero. En vez de decir, Señor me dijo que no. Usted le contaba a los chicos, conocí un pastor en Córdoba cuando fui, que él me contaba, él era periodista deportivo y obviamente estaba todo el tiempo consumiendo el deporte, ¿no? Televisión, internet, todo. Y dice que un día estaba delante del Señor, buscarlo, y el Señor le dice, bueno, mira, dice, ¿sabes qué? Necesito que hagas un ayuno. ¿Ayuno de qué? Sí, ayuno de deporte. Te salís de ahí y no quiero que consumas más nada. Ok, ¿durante cuánto tiempo? 3 años. 3 años de ayuno, sí. No mirás televisión, no mirás diario, no te involucrás en ninguna red que hable de deporte, no escuchás ningún comentario. Quiero que salgas de ahí.
Este año eran los 3 años, el Señor dice 1 año más, vamos por el 4. Ahora, veo 2 cosas. Veo una persona rendida que escucha a Dios, porque a veces, a mí Dios no me dijo nada, y si no lo busca, ¿qué te va a decir? Si no vas delante de él, no te va a decir nada. A mí no me dijo. Y la otra es que muchas veces nosotros queremos argumentar para hacer lo que queremos. Entonces el pastor, no, en realidad solamente me dijo que los domingos puedo mirar el partidito de mi equipo. Y después nada más. ¿Qué tiene de malo? Nada tiene nada de malo, como ningún ambiente tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que si Dios te dijo algo y vos no haces lo que Dios te dijo, se va a frenar lo que Dios quiere hacer con vos, porque Él está viendo más allá de lo que yo veo. Nosotros muchas veces vemos lo natural y nos es fácil acomodar a nuestro entendimiento las cosas. Pero lo más efectivo es cuando nosotros podemos ser obedientes a Dios, porque cuando somos obedientes a Dios, vemos el respaldo de Dios en nuestra manera de dirigirnos. Cuando tomamos una decisión, vemos que Dios nos respalda. Cuando tomamos la decisión correcta, vemos que Dios nos hace crecer. Cuando tomamos la decisión correcta, vemos que crecemos, pero también nuestra vida hace que crezca el reino y que crezca el cuerpo. Hay veces que Dios deja que cosas se mueran para hacerlas nacer incorruptibles, pero muchas veces nosotros luchamos para mantenerlas vivas. Oh. Eso dolió. ¿Sí? Dios quiere que haya cosas que mueran para hacerlas nacer incorruptiblemente y nosotros luchamos para mantenerlas vivas. No las soltamos, le buscamos la vuelta y a veces lo metemos al Señor en esto. Solamente por no ser sinceros. Y cada uno sabe, llévalo esto donde lo quieras llevar, al área que quieras, porque en sí, cuando Dios habla, da lo mismo donde sea. Es un trabajo, una familia, lo que sea, una persona, un lugar. Es el Padre hablando, es el cielo hablando, es lo que Dios está viendo. Y obviamente como Dios está arriba, ve mejor que nosotros, tiene mejor vista. Nosotros vemos acá, entonces por ahí a veces hasta creemos que hay ciertas cosas, no, bueno. Entonces a mí me gusta la medicina y no estoy todo el día metido en el hospital porque la gente necesita a Dios. Claro, todo el mundo necesita a Dios. Pero el tema está que si vos te metés en un lugar que Dios no te mandó a meterte, Dios no va a estar con vos. Por más que le hables todos los días a las personas. ¿Sí? Y aunque parezca crudo es así. Por eso uno tiene que manejarse en dirección. A ver, cuando nosotros nos vinimos acá a Olavarría y hay que alquilar una casa, ¿sí da lo mismo cualquiera? No, no da lo mismo cualquiera. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que vivir en una mansión. No, no es eso. ¿Por qué? Porque yo quiero estar en un lugar donde la presencia de Dios va a estar. Y porque hay ciertas zonas que conforme a lo que opera espiritualmente, muchas veces son zonas, si yo me meto en una zona donde opera la muerte, donde opera la violencia y todo, y me va a costar más. Porque voy a ser un foco rodeado de... Ahora es diferente, vení a esta zona, que esta zona voy a estar yo. Es dirección. Ahora cualquiera de ustedes, bueno, pero... Yo al más barato me acomodo. Entonces, ¿dónde está tu sabiduría? ¿En el más barato o en algo que vos querés o en escuchar a Dios? En que Dios te diga esto o aquello. ¿Qué hace la diferencia? Es esa dirección. Hay algo que es fundamental y grabátelo. No vas a ver la gloria de Dios si no aprendes a confiar en su gobierno y en su soberanía. ¿Sí? Por más que... No. Si no aprendemos a confiar en su gobierno y en su soberanía, no vamos a ver su gloria. A veces, muchas veces, hay un término que me incomoda un poco, que es el término Dios controla. ¿Sí? Dios controla todo. Y a veces, ¿sabes qué? Eso nos ha servido en nuestra inmadurez como argumento, o a veces nos ha servido en nuestras emociones para sentir que hay alguien que se hace cargo de lo que yo no me quiero hacer cargo. ¿Sabes qué? Dios no controla. Dios no es un Dios griego que controla. Dios gobierna. ¿Sí? Porque si Dios quisiera controlar, tendríamos una pila acá atrás y seríamos robots que haríamos lo que Él dice. Entonces Dios controla. No, Dios gobierna. Y cuando yo veo la palabra control, la veo como gobierno. ¿Sí? No estoy viendo controlar. Pero si no, parece que Dios controla todo. Sí, pero yo decido. Y yo no puedo argumentar que Dios controla cuando yo decido por el no gobierno de Dios. ¿Se entiende? Pero en mi mente, no, bueno, gracias a que Dios controla, Dios me perdona, Dios me ayuda y su voluntad.
No, para. Estamos haciendo una mezcla totalmente demoníaca. No. Dios gobierna y solamente aquellos que se humillan, se rinden y funcionan conforme a ese gobierno tienen el respaldo de Dios y la dirección. Y son dirigidos por el Señor. Todo lo demás es un paquete mentiroso. No, que sí, que como Dios controla, que fíjate que se haga la voluntad de Dios, que esto ya después es un juego de palabras. Entonces, necesitamos entender que solo los que están sujetos a la autoridad de Dios, ellos están protegidos por un reino. ¿Sí? Yo quiero que entendamos esto. Cuando vos perteneces a un reino, ese reino te da protección y te da recursos. El problema es que nosotros no nos metemos en el reino y queremos la protección y queremos los recursos. Entonces estamos luchando, queriendo sostener que estamos en un reino, pero al mismo tiempo queriendo lograr la provisión y los recursos, la protección y los recursos. Cuando vos sos parte de un reino, el reino responde por vos. Cuando nosotros vivimos bajo la autoridad de Dios, es Dios el que nos sustenta y es el Señor el que nos protege. Mateo 5:20, Él dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sí? A ver, para entrar al reino se necesita de un corazón igualito, conforme, idéntico al corazón de Cristo. ¿Y sabes qué? Cuando vos entendés tu posicionamiento en el reino, el que vos puedas vivir en el reino, hace también que vos puedas ver la mano poderosa, sobrenatural de Dios sustentándote, respaldándote. Pero como a veces todo esto es usado como un juego de palabras, muchas veces sin estar en orden ni en justicia, como Dios quiere, queremos ver lo otro. Entonces no lo vemos, se manifiesta, claro. Entonces a veces estamos temblequeando. ¿Sí? Porque a veces no escuchamos, entonces llevamos las cosas a lo que nos parece a nosotros. Cuando nosotros escuchamos, dice que Dios ha puesto sobre nosotros las cosas. Dice que Él nos ha dado la capacidad, ha puesto en nuestras manos la capacidad de hacer riquezas. El problema es que las riquezas no son para vos, no es para que vos estés tranquilito y ya me quedo en mi casa, estoy las 24 horas con la Biblia y adorando. Ese es un pensamiento muy cómodo para uno. La pregunta es, ¿qué quiere el Señor? Porque si no, tiene que tratar con vos y capaz que te va a mandar a trabajar porque tiene que seguir rompiendo tu carácter, porque tiene que seguir rompiendo tu orgullo, porque tiene que seguir rompiendo otras cosas, y lo va a hacer en un área donde eso se pueda quebrantar, mientras que uno no lo ve. A ver, a veces no vemos, no, yo quiero estar para el reino, quiero estar las 24 horas, y capaz que te convocamos para venir a limpiar la iglesia, un ejemplo, y no venís. Entonces yo digo, tenés las 24 horas libres, me decís que querés estar libre para el reino, entonces es una mentira, vos lo que querés es estar tranquilo vos. Usamos el reino no, yo quiero estar atento a lo que Dios dice. No, vos lo que querés es estar seguro, no tener necesidad, entonces no te preocupás y así podés agarrar alguna más. ¿Sí? Porque aún Cristo no es tu seguridad. Porque aún el reino no manifiesta ese poder sobrenatural sustentándote. Entonces yo necesito asegurarme. Yo voy a dar pasos de fe, pero necesito tener el control y la seguridad de todo. Y si todo es tan lógico, ¿qué tiene de fe? ¿Dónde está la fe ahí? ¿Dónde se manifiesta la fe? Necesitamos entender que si nuestra fe no se agarra de Dios, Dios no puede gobernarte, no puede meterte en el reino y no puede sustentarte con su reino. Gente que cree que está metida en el reino pero no está. Entonces Dios tampoco te puede meter, te puede sustentar, te puede establecer. Pero yo voy a la iglesia, claro. ¿Pero qué tiene que ver? Pero yo soy hijo de Dios. Sí, está bien. ¿Pero a qué reino perteneces? ¿Dónde funcionás? ¿Quién responde por vos? Por eso creo que hablar de autoridad es muy sano, porque considero que en la iglesia del Señor hay mucha ignorancia acerca de los principios de autoridad. Y a veces la autoridad la basamos más en nuestra opinión o en lo que nos parece que no en entenderla de parte de Dios. Entonces muchas veces estamos limitados, porque aún dentro de un cuerpo seguimos pensando individualmente y seguimos creyendo que podemos hacer lo que queremos. Entonces, el Señor nos habla. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice que estaba la tierra
desordenada y vacía. ¿Qué estamos viendo? Una situación de caos. Un caos que hoy en día sigue haciendo temblar a la tierra. Un caos que quizás fue el que te hizo venir a Cristo. Tu vida era tal caos que a través de eso conociste a Cristo. Un caos que manifiesta esterilidad y que manifiesta improductividad. ¿Sabes por qué? Porque la tierra no está siendo gobernada por Dios. Entonces lo que vemos es un caos que manifiesta esterilidad e improductividad porque Dios no gobierna la tierra. Podemos ver que dice la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando habla de que la tierra estaba vacía, habla de que no es que no había nadie, sino habla de que estaba vacía de propósito. No tenía propósito. Y cuando no hay propósito, da todo lo mismo. ¿Por qué? Porque si no hay propósito, no se va a manifestar fruto. Y si no hay fruto, tampoco va a haber funcionalidad. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿qué es el fruto? Yo andaba caminando, Dios me dio un auto, porque fui obediente, por esto Dios me dio un auto. Ahora, ¿es funcional? Sí, porque yo voy, busco a los hermanos, los llevo. No, porque me la paso paseando. Y a veces no voy a la iglesia porque paseo. Entonces lo que Dios te dio no fructifica funcionalidad. Es improductivo, es para vos. Pero el reino de Cristo, aunque diga, ay, Dios tan bueno me proveyó mi auto. Y no llevas a nadie porque no querés perder tiempo. Está la nasta cara y una vueltita más, se me gasta más rápido. Pero ¿sabes qué? Dios dijo algo muy interesante. Dijo, sea la luz. Y dice que cuando Dios dijo, sea la luz, hubo luz. Y esa luz es Cristo. Cristo manifiesto. Es Cristo penetrando en un mundo estéril a causa de la desobediencia de un ángel que no se sujetó a la autoridad de Dios y manifestó rebeldía. Y a esta altura ya sabes quién debe ser. Un ángel que se salió de la autoridad de Dios y se rebeló. Entonces, cuando uno entiende esto, uno puede también deducir lo siguiente: nada de lo que vos hagas fuera de Cristo vale algo. El mundo te va a querer atrapar con lo que te va a dar fama, te va a dar platita, te va a dar auto, te va a dar casita, te va a dar amistades mentirosas. ¿Sabes qué te dice el Señor? Todo eso es nada. No, pero yo llevo a Cristo, es nada. Porque antes de llevarme a mí a otro lado, teneme a mí adentro tuyo. Porque antes de querer compartirle a otro y compartir lo grande que sos, vivime a mí. Déjame que yo sea en vos. ¿Y sabes qué? Cuando yo sea en vos, va a ser mi voz y no tu voz. Y vas a ver mi gloria manifiesta. Sin necesidad de tener que ir o no hacer, vas a ser una persona dirigida. Pero a veces no entendemos y tomamos las cosas como algo. Y Dios dice, separados de mí, nada podréis hacer. Entonces, separado de Dios, ¿qué es la gloria de una casa? La gloria de un auto, la gloria de una profesión, la gloria de un trabajo. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de algo separado de Dios. La misma nada. Y nosotros a veces buscamos eso. La misma nada. El reino de las tinieblas es estéril y la gloria que produce es como la flor del campo que el sol la seca. Hoy estás allá y mañana estás allá. El reino de las tinieblas es estéril y la gloria que ofrece y produce es como la flor del campo que el sol la seca. En vez de buscar al Señor, su reino y su justicia en mí, muchas veces queremos proyectar en cosas que no provienen de Dios. Solo la autoridad de Dios te puede sacar del desorden, del vacío y de las tinieblas para establecerte en un proceso de sanidad, para empezar a producir los frutos para los cuales Él te creó. Esto es hermoso. ¿Quién? Dios. Para sacarnos del desorden y del vacío.
y de las tinieblas para establecernos en un proceso de sanidad y empezar a producir los frutos para los cuales Él nos creó. Entonces, cuando hablábamos hoy de que hay cosas que tienen que morir, claro que tienen que morir. Y eso te lo va a decir el Señor. Capaz que hay negocios que tienen que morir, lugares, situaciones, profesiones que tienen que morir. Tienen que morir. ¿Por qué? Porque cuando uno se sale de Egipto, uno va al desierto. Pero una vez que uno va al desierto, ¿no? Uno va dirigido a la tierra prometida, a entrar al reino. ¿Cuál sería el reino? El reino es Canaán. El reino es Canaán, establecido sobre vos. Entonces, hay una realidad que eso confronta nuestras vidas. Cuando nosotros salimos de Egipto y nos caemos en el desierto y vamos proceso a entrar al reino que es Canaán, no podemos seguir consumiendo de las dos cosas. ¿Sí? Hay algo muy práctico que en esta mañana te quiero decir y pasa esto, mirá. Ustedes conocen, no sé, algún gimnasta o acróbata, vieron que de por sí son propensos a tener elasticidad. Pero no hay ninguno que pueda tener las piernas demasiado abiertas como para estar en un pie en Egipto y otro en Canaán. Y así somos nosotros. Muchas veces estamos con un pie acá y un pie acá y queremos seguir con las dos dinámicas. Queremos tener de los dos lados. Y no se puede. A lo sumo el máximo de apertura de piernas nos puede hacer tener un pie en Egipto y otro en el desierto. Pero no uno en Egipto y el otro en la tierra prometida. No hay apertura que pueda lograr que las piernas hagan eso. Ahora te voy a decir algo. Es interesante que cuando vos estás en el desierto y entras al reino, entras a Canaán y pones un pie en Canaán, ¿sabes qué? Vas a sacar el otro pie rápido del desierto porque la arena quema. La arena quema. Entonces no vas a querer tener el pie en la arena, lo vas a querer tener posicionado en el lugar que Dios te muestra, en su reino, en Él. Este proceso de 6 días de ordenamiento de la creación es el proceso del desierto. Es el proceso donde ya no puedo volver para atrás, ¿no? Donde Egipto me quedó atrás, pero a veces veo que todavía no está todo acomodado para ir adelante. ¿Y sabes qué? Bingo, es allí donde Dios prueba nuestra fe. Es ahí donde Dios ve realmente quién es digno de entrar al reino. Cuando para atrás no puedo volver, pero pareciera que a mi entender las cosas todavía no están preparadas para adelante. Las que yo pretendo. ¿Y sabes qué? Es interesante esto. Cuando uno entra al reino de Dios, vos te empezás a dar cuenta que los enemigos tiemblan. Que los enemigos tienen terror porque están viendo que vos te estás moviendo en la dirección correcta. Te empezás a dar cuenta que hay algo que no sos vos, ¿no? Que no sos vos, no es tu capacidad, no sos vos, pero que está. Y que está funcionando y que está activado. Y que eso hace que vos te puedas posicionar, ¿sí? Y es interesante esto, cuando uno se da cuenta de esto, uno puede reconocer que no es la capacidad ni la inteligencia. Yo me preguntaba y le decía, Señor, muchas veces he sido testigo de que vos elegís lo vil, lo despreciado. Ahora mi pregunta es, ¿por qué Dios elige lo vil y despreciado? O sea, ¿por qué Dios nos elige a nosotros? Vamos a hacerlo más fácil, más literal. Porque, ¿sabés qué nos dice el Señor? Mira, tantos años de experiencia, tantos años en la vida, y mira por tu capacidad y tu inteligencia dónde llegaste. Pero como él aprendió porque Lucero era perfecto, hasta el punto que quiso ser como Dios. Entonces, él aprendió y dijo, yo voy a elegir lo vil para que nadie se pueda jactar de que es su capacidad, de que es su inteligencia y de que es su vida haciendo algo, sino que soy yo en él.
Por eso el Señor eligió lo vil. Porque ya había aprendido de la otra experiencia. Porque Lucero, por ser lo que era, hermoso, adorador, quiso ser como el Señor. Y creyó que podía salir de su autoridad y que se podía manejar independientemente. Entonces, cuando uno puede tener acceso a esto, en mí al menos, me recuerda de dónde Dios me sacó. ¿Sí? Entonces, cuando yo sé de dónde Dios me sacó, sé que no me puedo jactar de nada. Y aún cuando pienso en las cosas que me ha librado, yo digo, wow, es Él. Es Él. Por más que quisiera, no corresponde ninguna jactancia. No es mi capacidad, no es mi inteligencia. Sigue siendo su gracia, sigue siendo Él. Y eso permite que sigamos rindiéndonos, que sigamos en este proceso de que todo lo que no manifieste y no tenga su gobierno pueda realmente ser establecido en ese lugar. Con respecto a esto tenemos un concepto muy errado. ¿Sabes? A veces pensamos que el crecimiento o la productividad lo dan los números. Entonces muchas veces, a mí me ha pasado, decir, bueno, yo veo una iglesia chiquita, pequeñita, somos pequeñitos, pues somos poquitos. Y el Señor hace un tiempo atrás me decía, no llames pequeñito donde yo habito, porque donde yo habito y moro siempre es grande. Donde mi presencia habita y está, siempre es un lugar grande. No mires naturalmente, no mires fuera de foco o con otro lente, mirá de acuerdo a mí. Por eso hay muchos lugares que hay de todo, menos la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que ser responsables de poder estar enfocados en que pueda estar siempre la presencia de Dios en este lugar. Si está la presencia de Dios, eso es algo grande. Amén. Mirá qué interesante esto. El reino de Dios tiene un sello y es que Dios está con nosotros. No es una esperanza, no es un amuleto, porque a veces no es una esperanza, no es un amuleto, es una realidad espiritual que rige a las naciones de la tierra. Dios está. Cuando nosotros estamos en Él y Él está en nosotros, Él está. Él está. Y no necesitamos de nada, porque está Él. Para entrar al reino, el único requisito que hay que tener es un corazón manso y humilde, dispuesto a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y en el proceso de entrar al reino, a veces Dios nos saca las cosas que tienen valor en tu corazón porque te dice, yo necesito ser tu todo. Amén. Mascarita. Amén. ¡Wow! ¡Wow! Dios, ¿necesita mi capacidad? No. ¿Necesita mis contactos? No. ¿Necesita mi experiencia? Menos. ¿Necesita mi inteligencia? Ni ahí. ¿Qué necesita? Un corazón dispuesto, manso y humilde, a amarlo por sobre todas las cosas, hasta el punto que cuando Él quiera sacar aquellas cosas que quieren ocupar mi corazón y quieren ocupar su lugar, yo pueda verlo y pueda entender que Él me quiere para Él y que Él quiere ser mi todo. Amén. Entonces ya ahí no voy a resistir, ya no voy a argumentar, ya no la voy a acomodar para lo que yo quiero hacer. Me voy a entregar por Él. Él es mi profesión. Él es el lugar de mi vida, Él es el tiempo, Él es todo. Y lo puedo reconocer a Él. No hay otra cosa fuera de Él que me pueda dar solamente lo que proviene de Él. Solo la autoridad de Dios puede devolvernos la funcionalidad. Solo la autoridad de Dios puede hacer que esa persona estéril y arruinada termine siendo una persona productiva. Esa persona estéril y arruinada somos vos y yo. Pero cuando nosotros, en vez de ser altivos, en vez de ser egoístas, en vez de querer argumentar, nos rendimos delante de Dios, es ahí donde el Señor comienza a producir su funcionalidad y su productividad. Porque no es por capacidad, porque no es por inteligencia.
¿Qué sería entonces de la palabra productividad? ¿Cómo la definiríamos? Porque a veces creemos que productividad es número, es más platita, es más gente. Entonces estoy siendo productivo. ¿Sabes qué es ser productivo? Que producís vida en los demás. ¿Sabes cuando sos una persona productiva? Cuando vos, con lo que sos y hacés, activás y producís en otros esa vida. La vida de Dios en los demás, que impulsa, que estimula, que inyecta, que se carga al hombro, a veces las carga de otros, que tiene la capacidad de introducir a otros al reino. Ahora te decía hoy, cuando yo estoy mirando lo mío, a mí no me importa. ¿Y sabes por qué muchas veces uno se da cuenta del cuerpo? Porque pasa esto, mirá, y esto no lo digo por nadie en específico, pero me sirvió mucho lo que dijo el pastor Jeremías cuando estuvo el poncho al que le entré adentro, ¿sí? Muchas veces, ¿sabes por qué no tenemos visión de cuerpo? Porque viene Martín y me cuenta algo a mí. Y me lo cuenta a mí porque soy el pastor y está bien que me lo cuente. Pero es algo acerca de Pulín. Y al mismo tiempo Pulín viene y me cuenta algo, porque soy el pastor y me lo cuenta Dariel. Ahora la pregunta es ellos, ¿qué son ellos? ¿Son hermanos? ¿Son un cuerpo? ¿Y dónde está el amor y la capacidad de crecer para que entre ellos puedan hablar y puedan edificarse y bendecirse? Entonces, claro, le digo al pastor, no guardo tanto y que se arregle, porque en realidad en el fondo, no me importa Pulín. Porque si me importara, me acercaría a él y lo solucionaría. ¿Sí? Me acercaría a él y lo solucionaría. Pero a veces nos argumentamos esto, no, y que si me responde mal, no sé cómo respondo. Hermano, manso y humilde, ¿cómo vas a responder? ¿Qué me estás hablando? Y si no lo tomas, problema de él, vos estás trabajando en favor de él. Ahora es mejor guardártelo, pensar mal, murmurar. ¿Y sabés quién edifica? El diablo, porque el diablo te divide dentro de tus argumentos, porque estás pensando mal de tu hermano, sea lo que sea. A veces uno dice, son pavaditas. Claro, las pavaditas tenés que confesar, porque ahí están los problemas. ¿Sí? Siempre cuento el mismo ejemplo. Muchas veces me pasaba a venir los miércoles cuando estábamos en Tandil y me encontraba con tazas ahí en el sonido. ¿Y sabes qué? Un miércoles la lavaba, el otro miércoles... No tenía problema, si la hubiera tenido que lavar todos los días la lavo, porque no es una cuestión de servicio. Pero en un momento digo, esto es de todo, tenemos que aprender a cuidarlo. Entonces me acerqué, chicos, no lo tomen a mal, pero si van a sacar una taza y van a tomarse un té, un café, pum, vuelven, lo lavan y lo dejan donde están. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y necesitamos tener todo la misma visión. Pero fue con un espíritu de edificación. ¿Sabes qué? No es que iba a lavar la taza y decía, estos mugrientos, mirá, no cuidan nada, no les importa. Seguro que en la casa lavan todo y ordenan todo, pero acá, mira, dejan todo tirado. Total, siempre hay un tonto que viene y junta las cosas. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está el concepto de cuerpo, de hermano, de edificarnos? ¿Dónde está la humildad para saber, che, me equivoqué, está bien, te perdono? Somos humanos. Perdóname, te dije algo fuera de lugar. No estuvo bien, perdóname, amén. Che, mirá, me molestó esto. Che, vos sabés que el otro día me pasó esto, amén. ¿Y sabés qué? Vamos a orar. Nos perdonamos, nos bendecimos, nos entendemos, nos soportamos. ¿Sino de qué reino vamos a hablar? ¿Del reino mío? ¿Sí? De las cosas que son solamente gobernadas y controladas por mí, lo demás ya está. ¿Sabes qué? Yo tengo agüita acá, si usted no tiene agua, problema ustedes, van a tener sed, yo, mirá. Qué rica el agua. ¿Sí? Pero a veces nuestro pensamiento, yo hago lo mío, me traigo lo mío, todos los demás que se manejen. ¿Y a qué? O sea, ¿por qué estás acá? ¿Estás por vos? ¿Estás por el cuerpo? ¿Estás por el reino? Porque por ahí alguno tiene sed y vos tenés agua. Pero esta agua es mía. Claro, pero te la dio el Señor. Y capaz que esta agua ni siquiera es para saciar tu sed, es para compartirlo con el otro. Pero como no lo vemos, siempre estamos en la exigencia. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Entonces yo ahí veo a Jesús. Y yo digo, ¿Jesús qué haría? ¿Se enojaría? ¿No compartiría? ¿Se guardaría esto? ¿Qué haría Jesús? Y esto no lo digo para que emocionalmente digamos, ay, sí, qué mal me siento. Esto es para que podamos posicionarnos y podamos entender cómo funciona el reino. ¿Sí? Toda persona que habita el reino de Dios tiene una atmósfera de reino en sí mismo, como Jesús la tenía. El reino de los cielos se ha acercado, Él era el reino de los cielos. A ver, hay algo más
fuerte que lo que vos podés hacer o no hacer es lo que vos está dentro tuyo. ¿Y sabés cuál es el tema? No es que vos tenés que ir a los lugares o tenés que transformar lugares, excepto que Dios te los diga. Es que vos andando en la tierra producís la atmósfera de reino. Producís la atmósfera de Dios. Vas a un lugar y ya no es lo mismo. Tu presencia establece a Cristo. Amén. La iglesia de Jesucristo debiera ser el reino de los cielos en la tierra, pero muchas veces no lo es. ¿Y sabes por qué no lo es? Porque hay mucha gente, demasiada gente, probando estirar las piernas, con un piecito acá y otro acá, en vez de agarrar y poner los dos pies donde hay que ponerlos. Por eso a veces hay tantos desgarros, tantas lesiones musculares y tantos pantalones rotos. Porque estamos ahí, uno acá y otro acá. En vez de posicionarnos, poner los dos piecitos donde Dios nos habla y nos dice. ¿Sabes qué? A veces el estirar las piernas, tiene un nombre en la Biblia. ¿Y sabes cuál es ese nombre? Tibieza. Dice el Señor, por cuanto no ha sido ni frío ni caliente, ha sido tibio, te vomitaré. Entonces es mejor quedarte en Egipto y meter las dos piernas en Egipto, soy frío del todo, que tratar de estar con un pie en un lado y un pie en el otro. ¿Sabes por qué? Porque la gente que está con un pie en un lado y un pie en el otro no se sabe quién es, no se sabe a quién pertenece, no se sabe de qué reino es. Está así, de los dos lados. Gente que un día te bendice y te habla de parte de Dios y al otro día pone radio fueguito y se comporta o dice o hace cosas que vos decís. Solo la autoridad de Dios tiene la capacidad de establecer el orden que produce funcionalidad. Ahora, nuestra funcionalidad depende de saber funcionar bajo esa autoridad. Es simple, es de saber funcionar bajo esa autoridad. Las experiencias malas, muchas veces que hemos tenido a lo largo de nuestra vida en el factor autoridad, ha deformado el término autoridad. Porque muchas veces, no, yo tuve mala experiencia, entonces yo ahora, que se ve una vaca, se quema con leche y ve una vaca, entonces después, no, ya me quemé. Entonces uno sí, está todo bien la autoridad, todo, pero yo no, yo mejor hago la mía, no le creo a nadie, no hago lo que tengo que hacer. Y a veces pasa, porque nos ha pasado, tener un profesor, un líder, un pastor autoritario, tener una madre gritona, histérica, tener un papá ausente. Entonces, perdemos el concepto de lo que es autoridad. El diablo ha deformado la autoridad, ha deformado el orden. Tener un hermano mayor muchas veces que te hace la vida imposible para hacerte sentir que no te quiere. Todas cosas que van deformando nuestra visión de autoridad. Entonces empezamos a ver la autoridad como una amenaza. Y nos queda más cómodo ser independientes o poner una apariencia de que yo funciono bajo autoridad, pero en realidad hago la mía y cuando me dicen, hasta ahí. Pero ¿sabes cuál es el tema? Si nosotros pretendemos ser ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que permitirle a Dios que esa revelación venga a sanar esas heridas y venga a sanar nuestras vidas de todo lo que a través de abuso de autoridad ha sido establecido como marcas de malas experiencias. Con la autoridad. Porque si nosotros no sanamos, no vamos a poder vivir bajo autoridad, en un marco y en un ámbito justo, y no vamos a poder vivir en autoridad de manera digna y justa. No vamos a entrar al reino. Si nosotros no funcionamos bajo autoridad y no vivimos una vida en autoridad, el reino no se manifiesta. El reino de Dios no te puede asistir
cuando vos no estás bajo autoridad del reino. No te puede colaborar, no te puede entregar los recursos donde yo no estoy viviendo bajo la autoridad de Dios. Mira esto, el reino de Dios no te puede asistir cuando vos no estás bajo la autoridad del reino. No te puede colaborar, no te puede entregar los recursos donde vos no estás viviendo bajo la autoridad de Dios. Amén. Y a veces no sabemos el porqué de ciertas cosas, porque es un principio de autoridad. Y si vos no te manejás en autoridad y en orden, decime lo que quieras. Sanateala, acomodala, pero los frutos van a hablar por vos, más que tus palabras. Van a hablar por mí, más que mis palabras. Nos tiene que ser revelado que muchas veces esas experiencias han sido usadas por el infierno como herramientas nocivas para deformar nuestra visión. Porque todo el que atenta contra la autoridad, atenta contra el reino y atenta contra el cuerpo. Entonces lo que ha querido el infierno es que yo sea una persona independiente, que no funcione bajo autoridad, que no le dé cuenta a nadie. ¿Sí? Que las cosas en vez de hablarlas a veces en autoridad, las hable. Entonces yo en vez de hablar con mi pastor, hablo con Martín. Martín es mi amigo y está bueno hablarlo, pero yo necesito manejarme en autoridad. Porque las cosas cuando se manejan en autoridad se resuelven. Ahora, qué bueno por Martín, porque Martín me está hablando igual que la autoridad y me está hablando hablar con la autoridad. Entonces él me bendice. Si no, no habría situaciones que a gente le quede más cómodo hablar con otras personas y no hablar con la autoridad. O sea, yo me entero cosas porque las sé de otro, no porque la persona venga y me diga, che, me pasa esto. Pero cuesta, no nos gusta. No nos gusta tener que dar cuenta, no nos gusta que... Ahora, ni siquiera, y vamos a ver, esto tiene que ver con las personas. El mundo nos ha querido dañar para que nunca lleguemos a funcionar como reino. Al infierno le preocupa que si se nos revela el reino, funcionemos como reino. A ver, el cristiano que funciona en reino no funciona en un movimiento o en una fe independiente. Funciona en cuerpo. ¿Sí? El cristiano que funciona en reino no funciona en un movimiento fe independiente. Funciona en un cuerpo. Y ese cuerpo tiene un propósito de gobierno sobre la creación designado por Dios. Por eso Dios necesita al cuerpo. Por eso Dios lo ve y lo define como un cuerpo, no como personas independientes. A lo que teme el infierno es al gobierno de Dios y sabe que es contra el único que no puede hacer nada. Si yo estoy bajo autoridad, yo represento el gobierno de Dios. Si yo estoy fuera de autoridad, yo represento un equipamiento de salvación independiente, pero en realidad estoy haciendo la mía. ¿Sí? Lo que vos me digas. Cuando vos ves el cuerpo, vos sos responsable. Yo conozco gente acá que ha tomado decisiones para no perjudicar a otros, en vez de favorecerse ellos. ¿Sí? Y doy fe de eso, porque no han estado mirando lo propio, sino han estado mirando lo que Dios ve y el cuerpo. Mientras conozco otros que están mirando lo de ellos. Y son procesos. Ahora, mientras que vos no puedas ver a Cristo y al cuerpo, al reino, vas a seguir dando vuelta con tus cosas. Porque siempre vas a tener argumento para descargar aquellas cosas que ya te son reveladas y que el Padre ya te ha dicho y que, bueno, por una cosa u otra no se han podido establecer. La funcionalidad que nace del orden de Dios, es decir, la autoridad de Dios me ordena y me da funcionalidad para dar frutos que le agraden a Él. Es decir, cuando yo estoy bajo la autoridad y la naturaleza de Dios, Él opera en mí y yo me ajusto a ese orden. Cristo es formado en mí y Cristo es la llave para que yo entre al reino. Si mi deseo es el corazón de Cristo, entro al reino. Si mi fe es tener su corazón, entro al reino. Aunque no sea tan perfecto, aunque a veces me equivoque, aunque a veces se me nuble la visión, que nuestra fe esté atrapando lo que Dios quiere que atrapemos y Dios nos empieza
a atrapar a nosotros. Mira, se me venía esta imagen, cuando Dios ve que nosotros estamos viendo y estamos accionando, no en favor mío, no en lo que a mí me conviene, sino que en favor del reino, estoy atrapando lo que Él quiere que yo atrape, el Señor, ¿sabes qué hace? Agarra y como los que vamos a pescar, tira la caña así y empieza con el reel y nos empieza a traer más cerquita, porque estamos atrapando. Y a veces algunos que tienen más experiencia en esto saben que hay diferentes tipos de peces. Tenés algunos que son más fácil pescarlo y los trae, y tenés otros que por ahí son tiburones y están resistiendo a que Dios los atraiga. La caña doblada así y los ángeles metiéndole. Pero funciona de esa manera. Hay una manera de hacer las cosas y es la manera del reino, la manera del Señor. Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. ¿Quién? Yo, pastor. No, el edificio. Bien coordinado. Orden, sujeción, cuerpo, equipo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Señor. Este pasaje habla como Jesús siendo la piedra angular. Esa piedra angular donde nosotros podemos cimentar. Y todo lo que levantemos encima de Él va a ser sustentado, resistido y cubierto por Él. Uno de los propósitos que Dios tiene y desea de nosotros es que nosotros podamos ser una morada espiritual para Dios. Tu vida siendo una morada, es decir, una morada para Dios, una casa, no un momento, una casa. O sea, es que hay gente que en vez de hacer morada para Dios, hace que su casa esté morada de los golpes que le da, que su vida esté morada de los golpes que le da, en vez de ser una casa, un lugar apto donde la presencia de Dios habite y more en todo momento, en todo tiempo. Una casa agradable para el espíritu. No puedo ser casa para Dios si yo no estoy juntamente ajustado con el edificio. ¿Sí? ¿Cuántos saben acá? Son todos de buen comer. Hace un tiempo me puse una camisa que así no me podía ni respirar, podía. Re incómodo, estaba acá, parecía Robocop dirigiendo. Digo, donde levante la mano me quedo como Tarzán. Claro que muchas veces lo ajustado es incómodo. ¿No te ha pasado esto? Soy el único que por allá se van kilitos. Capaz que soy yo, sí, bueno, los veo muy bien a todos. ¿Sí? Claro, lo ajustado siempre es incómodo. Por eso siempre son mejor los tallos donde te pones, listo, ya está. Flamías adentro de la prenda. Que lo otro que estás ahí que decían un movimiento de más y paso vergüenza, ¿no? Entonces es una incomodidad, porque en vez de adorar estoy pensando que no se me reviente la blusa porque me tengo que cambiar de congregación. Pero pasa que lo ajustado siempre genera una incomodidad. A menos a mí me pasa eso, no hablo por ustedes. Entonces, si yo no estoy ajustado con el edificio, primero habla este pasaje de un edificio muy ajustado. Lo ajustado no es cómodo, pero ¿sabe cuál es el tema? No se trata que sea cómodo, se trata que sea funcional. Cuando yo me paro en mi comodidad, dejo de aportar funcionalidad. ¿Sí? Entonces, cuando te hablaba de Cristo, claro, Cristo, ¿sabes qué hizo? Se negó, no está mirando lo propio, no está mirando, bueno, a ver si hacemos las reuniones a las 8 los sábados, el domingo lo tengo libre para estar todo el día en mi casa. Si no está diciendo, Señor, ¿querés que lo hagamos el domingo? Bueno, lo hacemos el domingo. Señor, ¿querés que dure 20 horas? Que dure 20 horas. Pero no, cuando nosotros queremos estar en lo cómodo, estamos mirando nuestra comodidad. Entonces, esto no me gusta, esto no sé, yo no sé si puedo. Porque estás mirando lo tuyo, no estás mirando el cuerpo. No estás mirando lo que vos podés aportar al cuerpo, lo que Dios quiere que vos hagas para que el cuerpo sea funcional, si no estás mirando si eso a vos te va a representar más compromiso, dejar algo, tener que tomar otras decisiones. La vida bajo autoridad es incómoda porque no puedo hacer lo que quiero. Es incómodo, pero es incómodo, pero ¿sabes qué tiene de interesante? Que a pesar de todo nos seguimos amando.
A veces, más allá de las ida y vuelta, de los enojos, de las cosas que puedan pasar, nos seguimos amando. Y seguimos siendo parte. ¿Por qué? Porque entendemos que no se trata de mi verdad, no se trata de tu verdad, se trata de que fuimos diseñados con un llamamiento que es ser uno, y ser una casa para el Padre. Entonces no estamos buscando lo propio, estamos buscando lo funcional. ¿Amén? Mi responsabilidad individual es ser morada para el Espíritu, para que cuando yo me ajusto en medio del edificio, yo sea alguien que aporta vida. O sea, yo crezco con mi vida, me desarrollo, pero mi vida hace que cuando yo me ajusto al cuerpo, yo sea alguien que al cuerpo le aporta vida. No soy el hermano martillo, ¡tac! No soy el hermano masa, no soy el hermano llaga, que lo único que hace es generarle heridas al cuerpo. Ay, no, pastor, pero yo soy así, yo no tengo pelos en la lengua, yo lo que digo, lo digo. Claro, y cada vez que hablas lastima gente. Cada vez que hablas, no estás edificando. Haces doler al otro. ¿Sí? Ya demasiado el diablo se encarga de hacer estas cosas como para que alguno... ¿Sí? Porque a veces pasa así, hay gente que es así. No, lo que pasa, ¿sabe qué, pastor? A mí Dios me dio el ministerio de probar la paciencia de los hermanos. A veces creemos esto. No nos posicionamos, estamos siempre argumentando. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Está hablando de la administración de la verdad en amor. ¿En amor por qué? Para poder relacionarte correctamente con los demás. Cuando no hay amor, cuando vos no ves a Cristo, vos te manejás por lo que te parece. Entonces no veo a mi hermano como una posibilidad de bendecirlo, lo veo como una amenaza. No veo a mi hermano como una posibilidad de cubrirlo, lo desnudo. Entonces, ¿sabes qué bueno es que agarrar y decir, che, bueno, poder tener la humildad y decir, che, hermano, mira, te estoy viendo mal. Hay algo que no me gusta. Y no quiero que te vaya mal, no quiero esto. Bueno, mira, vamos a orar, mira, pum, pan. Y edificamos. Ahora, cuando no pasa eso, están los argumentos. ¿Saben cuál es el argumento? El número uno, se los dice el pastor que los escucha todo, es que por ahí me lo callo para no... Por ahí me responde, por ahí me lo guardo. ¿Sabes cuál es el tema? Que te lo guardaste hoy y no lo hablas más, ese es el problema. Me estás mintiendo, porque si vos decís, mira, no lo hablé ahora porque estaba enojado, entonces no le dije nada, pero después lo agarré y mira, Martín, tenemos que solucionar esto. No, no lo dijiste más y lo guardaste ahí. Entonces cuando volvás a recordar, cuando vas después a revisar, ¿sí? El expediente, se te suma lo nuevo de ahora con lo que tenías guardado. Esto es como en el matrimonio. Por eso el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hay gente que se acuesta enojada, que se acuesta dividida, que se acuesta peleada. Y sí, ¿tan duros somos? ¿Tanto nos cuesta? ¿O será que este vínculo de amor está acá y no está acá? Que es un concepto que sí sabemos que nos tenemos que amar, pero en realidad no nos soportamos, no nos toleramos y no estoy dispuesto a humillarme para que nadie crezca. No es que voy a menguar en favor del cuerpo, sino que yo quiero lo mío. Y a veces pasa esto. A veces uno habla desde la verdad de uno. Y la verdad de uno no significa que sea la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios sigue siendo una. Entonces muchas veces como el matrimonio, yo creo que el problema es mi señora y estoy parado ahí. Hasta que la voz de la verdad habla y me hace dar cuenta que en realidad el problema soy yo. Porque lo que se manifestó fue la verdad de Dios. Entonces no se trata de hablar mi verdad en amor, sino la verdad de Dios. Y en amor porque es el vínculo perfecto de la unidad. No es un amor de Hollywood, no es un amor hormonal, ¿sí? Es un amor de pacto que huele a sacrificio de holocausto. Y que hace que yo muera a lo mío para que pueda vivir lo de Dios en mí. Amén. Hace que yo muera para que pueda vivir lo de Dios en mí. ¿Sabes qué? Aprovechando esto, es interesante lo que decía este versículo.
Y les voy a dar vamos a establecer luz para algunas personas. Hay muchos que dicen, pastor, yo no sé cuál es mi llamado. Y se les va, no sé para qué estoy. No sé qué es lo que Dios quiere. ¿Sabes qué? La Biblia acá habla de dos cosas que te las voy a nombrar puntualmente. La primera dice, ser morada de Dios en el Espíritu. Y la segunda es crecer en todos los aspectos de mi vida conforme al llamamiento de Cristo. Acá tenés llamado, mirá. Tenés 2 misiones de llamado. Lo leímos recién. Mientras vas buscando lo que Dios tenga, Dios te llamó a que seas una morada para Dios en el Espíritu y a que puedas crecer en todos los aspectos de tu vida conforme al llamamiento de Cristo. Es decir, que cada día se pueda manifestar más Cristo en vos. Ahora la pregunta es, ¿cómo vas con los llamamientos? ¿Estás oyendo o estás sordo? Coyunturas unidas. Estamos llamados a edificar un cuerpo y el propósito de edificar mi vida conforme a la cabeza que es Cristo es para la edificación del cuerpo, no para mí mismo. ¿Sí? No para mí mismo. El cuerpo es el enfoque de Dios. No somos el ombligo. No somos el ombligo. No somos el ombligo nosotros. El enfoque de Dios es el cuerpo. Por eso que muchas veces no podemos ver, ni podemos asistir, ni podemos ninguna otra situación, absolutamente de nada, cuando nosotros miramos lo nuestro. Cuando nosotros perdemos de vista lo corporal por mirar lo de uno. ¿Sí? A veces pasa. ¿Sabes qué? Yo te voy a confesar algo, porque son mis hermanos y son mis amigos. ¿Sabes por qué yo puedo muchas veces no estoy mirando lo mío? Que a veces tengo que mirarlo, porque estoy todo el tiempo mirando lo de otros. Ahora, si yo mirara lo mío, mirara mi comodidad, estoy mirando la posibilidad de servir. Entonces no es que vengo y directamente, más allá que vengo enfocado, estoy solamente mirando que voy a agarrar el micrófono porque me toca cantar. Sino que voy a estar viendo que si Martín necesita algo acá en el teclado, lo voy a hacer. Voy a estar viendo que si los chicos no llegaron, puedo prender esto, puedo enchufar acá, puedo por ahí ver los calefactores, puedo acomodar una silla, porque estoy todo el tiempo mirando las cosas como una oportunidad de servir. Ahora, me quedaría más cómodo mirar lo mío, venir, agarrar el micrófono, estoy acá, y que los demás arreglen los demás, que sean responsables. Entonces, ¿sabés cuándo se manifiesta el cuerpo? Cuando vos dejás de mirar lo tuyo. Entonces no estás mirando tu comodidad, no estás mirando tu agenda, no estás mirando tu beneficio, estás mirando a Cristo, estás mirando al cuerpo. Y estás mirando edificar ese cuerpo. Amén. Entonces, esto habla de una realidad. El cuerpo me lleva necesariamente a una vida no independiente. ¿Sí? Escuchad esto. El cuerpo me lleva a una realidad de una vida no independiente. No, pastor, lo que pasa, no independiente. Las coyunturas unidas. No, lo que pasa que a veces, mirá, si lo que vas a hacer o vas a decir no edifica ni bendice al cuerpo, hermano, por favor, quédate callado, no te muevas. Por eso que uno se termina dando cuenta que hoy en día hay mucho egoísmo, hay mucho egocentrismo, donde la gente, como dice el pastor, en el fondo, no busca el cuerpo, busca lo propio. No busca edificar y construir el cuerpo, busca la edificación propia, el desarrollo propio. Y Dios nos ve, y Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Por eso Dios también te puso gente alrededor. Pablo ya lo anunció y se lo dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 3:1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Habrá hombres amadores, hombres, mujeres, ¿sí? De sí mismos, apariencia de santos, piadosos, buenitos, pero que en el fondo, donde deberían, adentro, buscar una morada para Dios, buscan lo propio, buscan lo personal.
son irreverentes, irrespetuosos a la autoridad, hacen lo que quieren. Dice la palabra, Pablo, a tales evita. Por eso Dios dice que conmigo no junta, desparrama. La vida de autoridad nos conecta con las fuentes de Dios derramadas sobre el propósito que Dios tiene dentro del cuerpo. Y ahí, escucha esto, agarra esto. Y ahí, cuando yo entiendo esta verdad, cuando yo digo, claro, la vida de autoridad nos conecta con las fuentes de Dios derramadas sobre el propósito que Dios tiene dentro del cuerpo, ahí se activan los recursos. Ahí se activa la provisión. Estamos vivos porque necesitamos seguir cumpliendo el propósito de Dios. Si nosotros nos mantenemos sujetos, Dios nos va a sustentar. Estamos vivos hasta que completemos la obra. Lo que me mantiene vivo es ser parte de ese propósito, de su propósito. Puede ser que a veces vos digas, ¿y los demás mortales? Y quizás los demás mortales permanezcan vivos por la gracia de Dios y la misericordia que Dios está esperando que le puedan conocer. Pero vos y yo permanecemos vivos porque hay un propósito. Y hasta que no nos demos cuenta, vamos a seguir mirando lo personal y lo propio en vez de mirar a Dios y de mirar lo corporal. Una persona próspera, ¿sí? Es una persona que tiene mucha plata. Error. Una persona próspera es aquella que tiene todo lo necesario para cumplir el propósito de Dios. Quizás para cumplir el propósito de Dios no necesites casa propia, no sé. O sí. ¿Sabes cuándo sos próspero para Dios? Cuando tenés todo lo necesario para cumplir su propósito. No todo lo que deseás, no todo lo que querés o no todo lo que a vos te daría una supuesta comodidad. Qué importante saber que en la administración de la vida, esto es, cuando Dios quiere que hagamos algo, escucha esto, prepárate. Es importante saber que en la administración de la vida, cuando Dios quiere que hagamos algo, Él quiere que lo hagamos con lo que tenemos. Por eso muchas veces estamos, no, cuando yo termine esto, cuando a mí me pase esto, y si Dios te dijo algo ahora, Dios quiere que lo hagas ahora como estás. No que la estires, no que lo acomodes para lo que a veces a vos te parece. A veces hay un eslogan que dice, necesito tener para hacer. Mientras que Dios te dice, hacé para tener. Entonces tenés gente que de repente te dice, no tengo nada. Es más o menos lo mismo. Hay gente que necesita tener para hacer. Y Dios te dice, hacé y vas a tener. Porque a veces uno dice, bueno, a ver, nosotros hace, no sé, un par de años atrás, no teníamos nadie que tocar un instrumento. Y Dios nos dice, yo no quiero que me adoren con un video, no por los hermanos del video que nos bendicen, nos edifican y gloria a Dios por lo que cada día aportan al cuerpo. No por ellos, sino porque Dios, yo quiero que ustedes me adoren. ¿Y qué teníamos? No teníamos nada, solamente el deseo. Por eso el deseo hizo que con lo que teníamos, uno se comprara una cosa, el otro se comprara otra, el otro se animara y empezara a establecer con lo que teníamos lo que Dios nos había pedido. Y acá estamos. Porque a veces, no, hasta que yo no termine las clases de canto de la universidad, no voy a adorar. Adora con lo que tenés. Ay, pero la guitarra que tengo es malísima, el sonido es malísimo. Cuando tenga el mejor sonido y el mejor instrumento, los voy a adorar. No lo vas a adorar nunca porque nunca lo vas a tener. Adora con lo que tenés. Sé fiel con lo que tenés. Sé obediente con lo que tenés. Cuando Dios te pide algo, lo tenés que hacer con lo que tenés. Amén. Cuando Dios ve un corazón dispuesto a obedecer, Él se mueve. La obediencia llama a Dios a proveer. La obediencia trae a Dios. ¿Querés saber a veces por qué Dios no está con vos? Porque sos desobediente.
Porque me imagino que si la obediencia atrae a Dios, la desobediencia lo aleja. Y es más, no sé si lo aleja, pero lo imposibilita. Está ahí con vos, pero no puede hacer nada. El tema, ¿sabes cuál es de esto? Que estamos acostumbrados a razonar para obedecer. Entonces, si yo no razono y no entiendo, no obedezco. Y ese es un error. Cuando en realidad deberíamos aprender a obedecer para después entender. Por eso te decía hace un rato que el abuso de autoridad ha robado la obediencia. Creo que muchas veces ha sido una realidad, porque muchas veces nos ha tocado que no razonábamos y creíamos y confiábamos y nos estafaron. Nos estafaron en confianza, nos estafaron financieramente. Entonces nos llevaron a ser personas que razonemos, porque en algo tiene que estar la trampa, no puede estar todo tan bien. Acá algo debe haber. Por eso es importante que recordemos que la revelación de Dios es la que viene a limpiar y a sanar nuestras heridas, para que nosotros podamos funcionar correctamente, para que nosotros volvamos a creer y a obedecer sin ver, sin entender, sin razonar. Que cuando Dios hable, a ver, me muevo, no me importa. Y no razonar, y si esto, y si no, toma 2, 4, y me fijo y allá, y pum. ¿Dios te dijo eso? ¿Qué te dijo Dios? Haz esto, hacelo. ¿Por qué sacas tantas cuentas? A mí me pasa por tener una tendencia a estirar las cosas. Me ha pasado que hay cosas que Dios me dijo, es ahora y ya. Y yo, bueno, ¿quién dice ahora? Dice la semana que viene, el mes que viene. Y muchas veces retrasaba los tiempos de Dios en mi vida, no los de Dios en el reino, porque yo quedaba fuera del reino. Pero los tiempos de Dios los retrasaba por no hacer lo que tenía que hacer. Por mirar más mis posibilidades o mis razonamientos que creer y moverme de acuerdo a lo que su voz dice. Por eso es importante, mira, cuando uno entiende esto, a los que somos papás, de darnos cuenta que es importantísimo que nuestros hijos primero aprendan a obedecer antes que a razonar. Si vos a tu hijo le tenés que explicar todas las cosas que tiene que hacer, por qué las tiene que hacer, vos estás criando un nene con mentalidad griega. Y la mentalidad griega es ver para creer. Mientras que vos tenés que crear gente que lo primero que sea entrenada es la obediencia, no el razonamiento. Que Dios nos dé la sabiduría para poder forjar esto, para poder establecer esto. Amén. El Espíritu de Dios nos enseña la obediencia primero y después trae la revelación. ¿Sí? No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que Dios te manda a hacer algo o te dice haz esto y vos no tenés ni idea ni por qué. Pero una vez que lo haces, después te cae la ficha. Lo hacés y después entendés. Mientras que cuando lo retenés, no estás en ningún lado. Porque Dios no quiere que vos entiendas, Dios quiere que vos obedezcas. Entonces cuando vos obedecís, sí, ahora entiendo por qué. Porque te baja la revelación. Porque Dios te has entendido. Pero primero hay que ser obediente. No entender o tener las cosas a nuestro criterio resueltas para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. El Señor lo primero que quiere que yo aprenda es la obediencia. Porque la obediencia requiere fe. ¿Sí? Si yo tengo todo calculado, ¿de qué se trata? ¿Sí? A mí me pasó cuando Dios nos llama a venirnos para acá. Yo tenía un despiole. Tenía puertas por todos lados abiertas. Si yo me hubiera puesto a pensar en todo, ¿sabe qué? No estaría acá. Llegó un punto que dije, Señor, no sé cómo ni de qué manera, no sé, pero lo que sí sé es que yo me voy. ¿Y qué vas a hacer? No tengo ni idea. Lo primero que tengo que hacer es ser obediente a lo que Dios me dijo. Pero a veces, ¿qué hacemos? No, pero yo quiero saber qué voy a hacer. Pero primero tenés que estar. Pues si vos no estás, no vas a hacer lo que vas a hacer. Dios te dijo primero que estés, no te dijo vas a estar y vas a hacer. Si te dijo vas a estar y vas a hacer, gloria a Dios por eso. A mí me dijo tenés que estar. Entonces yo vi todas las demás cosas como una necesidad rápida de acomodarlas para poder estar donde tenía que estar. Nada más que eso.
Ahora, si yo me pongo a razonar, a pensar, a sacar cuenta y qué hago con esto y qué le digo, ¿sabes qué? Ya está, todo no se acomoda de acuerdo a mi mente, se acomoda de acuerdo a la voz de Dios. Listo, me voy, ya está. Ahora, imagínate los discípulos, dejá todo y venís, ahí en el momento. Muchos pastores han predicado acerca de esto, pero para que le voy a dar un beso a mi papá, a mi mamá, me voy a despedir. No, dejá todo y vení. Seguime. Porque el Señor lo que en el fondo busca es nuestra obediencia por amor. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que creen sin ver. Bienaventurados los que sin entender confían en mí. Bienaventurados los que dan pasos sin razonar. ¿Sabes por qué? Porque a ellos yo después le doy el entendimiento y la revelación. De los que vieron a Jesús, cuando Jesús vuelve, dice que no necesitaron tocarle para saber que era Él. Mientras que Tomás, que no había estado con Él, necesitó tocarlo para creer. Mientras que ellos creyeron estando allí. Por eso entiendo el amor de Dios cuando Dios ama la obediencia por amor. Cuando yo no miro lo mío, sino que lo miro a Él y digo, Señor, te amo tanto que no puedo negar lo que vos me decís. Mientras que muchas veces la obediencia está manipulada por algún beneficio o necesariamente por mi comodidad o mi entendimiento y no por su voz. Cuando yo hago lo que hago obedeciendo al Señor, aunque la autoridad se equivoque, escucha esto. Para los que dicen que si mi autoridad, que no sé qué, pues mira, escucha esto y te vas a romper todos los argumentos. Cuando yo hago lo que hago obedeciendo al Señor, aunque la autoridad se equivoque, Dios va a hacer siempre, siempre, siempre que tu postrer estado sea mayor que el primero. Vos vas a crecer. Dios se va a desarrollar en vos. Y Dios arreglará cuenta con la autoridad porque por algo la puso ahí. ¿Por qué? Y acá se viene la conclusión. Porque nunca sabemos, escucha esto, nunca sabemos cuando el cielo nos está mirando. Yo ayer miraba y digo, ahora me doy cuenta, mira en este momento. Ayer el cielo me estaba mirando acá a la vuelta. Estaban todos, a ver, atentos, los ángeles, pongan las cámaras, todo, ahí va el pastor, a ver. Siempre nos están mirando. Y no sabemos cuándo, pero a veces esas pequeñas acciones insignificantes son las que los ángeles del Señor están mirando para ver si nos van a dar una llave para llevarnos más allá o no. Por eso te decía, siempre se trata de vos. En cómo actuás, en cómo procedés, en cómo respondés, en cómo te manejás, en cuál es la motivación. Te miran y de acuerdo a tu acción te promueven. Si vos mirás lo tuyo, mirás lo propio, Dios no edifica reinos personales o propios. Dios edifica un cuerpo, edifica una casa. Y solamente aquellos que mueren a sí mismos son los que logran poder ver a Cristo en el otro. No buscan lo suyo, lo propio. Buscan a Cristo y buscan al cuerpo. ¿Sí? Y esto pasa. Mucha gente te dice, a mí si el pastor o la pastora me dice, yo hago caso. Pero si viene algún otro líder o alguien en autoridad, rezongás. Te quejás, decís esto o lo otro. ¿No? Porque no te lo dijo el pastor, te lo dijo el líder de intercesión. Porque no te lo dijo el pastor, te lo dijo el líder de adoración. Porque no te lo dijo el pastor. Nunca sabemos. Y el cielo nos está mirando. La vida de la iglesia no es en la sujeción al hombre, sino la sujeción en la autoridad de Dios derramada en los hombres. Repito, la vida en la iglesia no es la sujeción al hombre, sino la sujeción en la autoridad de Dios derramada en los hombres. Amén. Por eso Dios no nos llama a ser jueces. Dios no te llama a ser juez. Dios nos llama a movernos en autoridad.
a movernos en sujeción. A veces tenemos que dejar y tenemos que hacer callar a la tierra y a lo que los hombres y la gente habla. Y poder entender que aún Dios en medio de todo esto no nos va a llevar a los escenarios que muchas veces nosotros pretendemos. Nos va a llevar a los escenarios que Él necesita llevarnos para que Cristo sea formado en nuestras vidas. ¿Sí? Mientras que nosotros estamos queriendo, Dios te dice, pará, yo elijo el escenario. Porque yo estoy viendo más allá, porque yo quiero que Cristo se forme en vos. Porque hay demasiado de vos aún en vos. Por eso tu mejor escenario sigue siendo el Padre. Dice la palabra de Dios que seamos prosperados conforme a cómo prospera nuestra alma. ¿Sí? Entonces, mientras todo prospera conforme a Dios en mi vida, también hay salud en todo. Porque todo nace primero de Él en mí. ¿Sí? Y a veces uno no se da cuenta y es incómodo. Pero hay un orden, hay una manera. Y a veces la autoridad no tiene que ver con lo que podamos decirnos uno con otro, tiene que ver con el ámbito espiritual, si te reconocen o no te reconocen. Por eso a veces el Padre no nos manda a ciertos lugares y no nos permite, porque ¿sabes qué? No estamos aptos. Y ¿sabes qué? Nos hacen pedazos, más allá que necesiten de Dios, más allá que... Entonces Dios hoy necesita que nosotros podamos estar atentos y haciendo lo que tenemos que hacer y aún podamos ver al cuerpo y podamos ver cómo Dios se mueve. No como algo de la boca para afuera, sino con un compromiso y con una... responsabilidad de edificarnos mutuamente. Yo quiero que cierres tus ojos en esta mañana. Que el Espíritu de Dios en esta hora sea el que establezca esta realidad activándose en nuestras vidas. Como conclusión de esto que te compartí, mientras estás ahí con tus ojos cerrados, podría preguntarte o podría decirte o podríamos decirnos, entonces, ¿cuál es nuestro enfoque en medio de esta realidad? ¿Cuál es nuestro enfoque? El enfoque es que Cristo se forme en tu vida, que Cristo se forme en mí y poder yo vivir bajo autoridad, porque esa es la manera en que muero yo y Cristo se forma en mí. Porque me conecto a Él como cabeza en mi comunión personal, pero también me conecto en la tierra con el diseño del cuerpo y con el diseño de la iglesia. Por donde miremos, siempre con Cristo hacemos buenos negocios y lo que Él nos manda hacer y lo que Él nos dice siempre es lo correcto y lo que nos lleva realmente a posicionarnos y a ver más y más de Él. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te dice el cielo hoy? Que vos y yo estamos del lado del que gana. ¿Sí? Pero te voy a decir otra cosa. También estamos del lado donde la ofrenda de holocausto habla por sí sola. Y como te decía hoy, el holocausto se consumía y no quedaba nada. Dios te va a tomar como ofrenda, nos va a tomar como ofrenda. Y hasta que no quede nada de nosotros mismos, vivo y en pie, el fuego no se va a detener. Y recién ahí, cuando ya no haya nada tuyo, vivo, recién ahí es donde Cristo se va a empezar a manifestar completamente. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque sabemos que todas estas cosas